Centro Cristiano Amigos. Dios es bueno y le doy muchas gracias a nuestros pastores que me dan la oportunidad de compartir la palabra otra vez. Es forma de empezar un año. El año pasado yo decía, úsame, Señor, en lo que tú quieras, pero uno nunca sabe en qué te va a usar Dios. Entonces, bueno, pues aquí estoy con mucho gusto y le vuelvo a agradecer a los pastores la oportunidad que nos dan de compartir la palabra. Quiero empezar, no sé si hay alguien que nos visite por primera vez hoy, que levante su mano, por favor. ¿Nadie? ¿Todos son de casa? Perfecto. Muy bien, pues el tema que yo voy a manejar, el tema del día de hoy se llama digno de felicidad. Todavía no voy a explicar por qué es digno de felicidad, pero vamos a llegar a ese tema del por qué somos dignos de felicidad o por qué debo yo de ser digno de felicidad. Lo primero que quiero decir es que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, hay un problema fundamental que es nuestro viejo ser, ¿no? Cuando tú y yo comenzamos a creer en Jesucristo y escuchamos su palabra y todas las promesas que tiene para todos nosotros, entramos en una controversia porque tú y yo estamos acostumbrados a ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Tú ves los problemas que tienes en el trabajo, los problemas que tienes en la escuela o las situaciones familiares que pudieras tener, y eso hace que veas difícil que la palabra de Dios pueda ser para ti. No sé si te ha pasado. Yo esto que te estoy platicando es algo que a mí me sucedió, porque yo recibí a Cristo en algún momento igual, pero yo tenía muchos problemas entre hacer la distinción de lo que era Dios para mí y lo que decía la palabra que era Dios para mí. Entonces, a veces me encontraba yo con muchas dudas, ¿no? El debate está entre que yo veo la realidad y la realidad me lleva, me hace que yo me vuelva un poquito pesimista, porque digo, basta que prendas las noticias y veas todas las malas noticias que hay. Es el terror. Y tú dices, en este mundo estoy, aquí es donde yo estoy viviendo, esto es lo que a mí me está tocando, y entonces parece que la sinergia de este mundo, las noticias y lo malo de este mundo me lleva en esa corriente. Y yo, recibiendo a Cristo, la gente me dice, no, ¿sabes qué, Paco? Es que Cristo te va a fortalecer, es que Cristo te va a levantar, es que Cristo va a hacer de ti una nueva persona, es que tú tienes que quitarte esa vieja idea de lo que sucede, pero a veces la realidad nos sobrepasa. Y aunque tengas mucho tiempo o muchos años en el Evangelio, sucede que muchas veces tú, creyendo que conoces la palabra, se presenta una situación, un problema en tu vida y empiezas a dudar. ¿Te ha pasado? Ay, a mí me ha pasado muy seguido. Digo, bueno, entonces, ¿dónde está cimentada mi fe? Si se supone que yo creo en Cristo, que lo he recibido, o escucho su voz, y entonces, ¿cuál es la situación que me hace tambalearme tantas veces, no? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que nos hablan de la fe y promesas de Dios en nuestra vida, e incluso hemos escuchado y visto hechos milagrosos en otras personas? Yo hago al margen un comentario. Cuando Nabor se puso muy malo, que tenía COVID, yo me acuerdo que estábamos en plena pandemia y nos uníamos en oración a las 7 de la mañana, ¿recuerdan? Y hacíamos un grupo de oración muy fuerte por él. Llorábamos y orábamos y orábamos. Oraban las mujeres, oraba la iglesia, oraba todo el mundo por él, ¿no? Y hubo un resultado, hubo una respuesta de Dios para su vida, y él sanó, él es un testimonio vivo, él habla, comparte, y cuando tú ves eso, pues tu fe se fortalece, ¿no? Pero ¿qué crees? También ha habido tiempos en los que oras por otras personas y no pasa nada, o pareciera que no pasa nada, ¿no? Tú estás orando por una persona y vuelves a ver a todo el mundo orando por la sanidad de una persona o por un milagro en la vida de una persona, pero no sucede nada. Y entonces tu fe se pone en duda. Y dices, bueno, ¿será que no lo estoy haciendo bien? A ver, voy a orar otra vez, ahora voy a orar de otra manera, porque a lo mejor la manera que lo hice no es la manera correcta, ¿no? Y te empiezas a llevar en una manera de no saber qué es lo que sucede en tu relación con Jesucristo. Muchas veces vemos cosas y esas cosas que vemos o que nos suceden a nosotros mismos no las podemos aterrizar en nuestra vida, o nos dan un gozo temporal, ¿no?
Hoy te fue muy bien en un negocio, hiciste un dinero que tú esperabas, le das gracias a Dios, pero mañana hay que pagar la renta. Oh Dios, ¿por qué me haces eso, no? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para pagar? Si acabo de tener un milagro que tú me das, ¿cómo es que ahora lo traslado a otra situación que es un problema que ahora yo tengo? Y bueno, en la Biblia pasará, habrá pasado, por supuesto que sí. Y es un ejemplo muy rápido el que te doy, es el de Elías. Elías, ya lo hemos escuchado, él reta a los profetas de Baal, 450 profetas, y les dice, ¿saben qué? Ustedes hagan su holocausto y pídanle a Dios, a su Dios, que lo incendie, que lo queme. Yo le voy a pedir al mío que lo haga. Dios hace por medio de él una obra poderosa. Dice que hasta las piedras mismas se calcinaron, ¿no? Estando todas mojadas. Y los del Baal nunca pudieron hacer nada. Y después degolla 450 profetas en su propia mano por mentirosos. Al rato de eso, la reina de Israel, Jezabel, le dice que lo va a matar. Y se le poncha el globito a él. Y dice, y tiene temor, y huye. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que después de hacer ese prodigio Dios en su vida, él tenga miedo por lo que una persona dice? Porque no lo decía Dios, lo decía una persona. Y al decirle una persona tan humana como tú y como yo, el resultado de lo que Dios había dicho en él o había hecho en él, era como para que él tomara una actitud de decir, lo que esa persona dice no es importante. Es más importante lo que Dios dice. Pero entonces, en esto nos vamos a dar cuenta que tenemos dos formas de relacionarnos con Dios. La primera de ellas consiste en la gente que conoce a Jesucristo, lo confiesa y empieza un camino de fe sin tropezarse, ¿eh? Vamos, tienes problemas, tienes idas y venidas, pero sigues creyendo en la palabra. Lo veo yo mucho en nuestras clases de discipulado. Hay gente que llega en cero, que llegó con las ganas de conocer de la palabra y wow, ahora ves unas familias completas trabajando, haciendo su vida, creyendo en la palabra, tomando la palabra para ellos mismos. Y también hay la otra parte de las otras personas que están esperando que todo se compruebe. Ya no creo. Es que Dios dice que te va a proveer. ¿Cómo? ¿Cómo lo puede hacer si yo soy a ver, ¿quién se va a trabajar? ¿Quién se levanta todas las mañanas a las 6? Yo, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios me va a proveer si yo soy el que hace las cosas? Oye, pero la palabra dice, y se instruyen y están conociendo de la palabra, pero realmente no la toman para ellos. Y en esa circunstancia, muchas veces resulta que somos personas que oímos de la palabra, pero todavía no la creemos. Dile al que tienes a tu lado, esa te pasó rozando. Vamos, dile. Estamos educados, este mundo nos ha educado a que tú y yo tenemos que comprobar las cosas. Si alguien te dice que hace frío, pues tú sacas tu termómetro o sacas tu celular y dices, sí, claro, 4 grados, si hace frío, ¿no? Porque lo estoy viendo en un termómetro, porque lo estoy viendo y porque he estudiado que las temperaturas se miden en grados Celsius y vamos de 0 para arriba y de 0 para abajo, y entre más arriba más calor, entre más abajo más frío. Entonces ese es un conocimiento científico que yo estoy adquiriendo, y conforme a ese conocimiento científico yo creo que es la verdad. Ahora, si yo no hago el conocimiento científico y no lo aplico en cada cosa de mi vida, ¿qué resulta ser? Entonces la gente te empieza a decir, no, ¿sabes qué? Se me hace que eres medio fanaticón. O sea, no tienes un sustento para las cosas. Tú dices algo, pero lo que tú dices no tiene un sustento para ti. Otros pueden decir que eres, no sé, fanático. Y otros más, y muchas veces por eso no lo hacemos, pueden decir que somos ignorantes. Y ojo, porque al decir que somos ignorantes es porque no tenemos el fundamento de las cosas que hacemos y decimos, ¿verdad? Cuando tú sabes que hierve el agua, sabes que llega a un grado de ebullición porque te lo enseñaron, y te enseñaron que eso tenía que ser comprobable, porque si no, no es. Cuando somos niños es muy fácil que tú y yo creamos. Jesucristo decía, ¿no? Que ojalá todos fuéramos como niños.
Yo les quiero contar una anécdota de mi casa. Hace muchos años, cuando tenía una de mis hijas, no voy a decir cuál, porque la más grande se me enoja. Pero bueno, ella, una vez llegué del trabajo, yo trabajaba en una bodega muy grande y mi pantalón de mezclilla se rompió. No estaba de moda, ¿eh? Yo llegué con mi pantalón roto y mi hija me vio y se sorprendió. Me dijo, papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué está roto tu pantalón? Y yo le dije, hija, venía un circo pasando y se salió el tigre de la jaula y se metió a la bodega. Y estaba yo solo y me ve de frente, entonces me avienta el tigre y me empieza a hacer, yo le puse el pantalón y me lo rompió. Pero mira, hija, gracias a Dios nada más fue el pantalón. Y mi hija pelaba los ojos como platos, ¿no? O sea, estaba totalmente convencida de ello. Y cada vez que veía ese pantalón, me decía, papá, tigre. Le dije, sí, hija, pero ya lo agarraron. Entonces, los niños creen porque son y tienen inocencia, porque tienen una mente clara y limpia. Perdóname, hija, por haberlo hecho, pero hoy te quiero hablar de un personaje de la Biblia. Ya voy a entrar al tema de lo que quiero hablar. Este personaje de la Biblia es uno de los apóstoles y se llama Tomás. Tomás, el apóstol, es elegido junto con los otros 11 apóstoles. Lo vemos en Marcos 3, 13 al 19. No hay que verlo, puedes apuntarlo y verlo en tu casa. Y me llama atención cómo Jesucristo en esta parte, cuando los nombra sus discípulos, sus apóstoles, les da autoridad para expulsar demonios. Es lo primero que les dice: bienvenido, pásale, ahora tienes autoridad para expulsar demonios. Ah, caray, qué padre. A ver, váyanse para allá. Y se iban, porque tenían autoridad, ¿no? Ellos estaban dotados en ese momento de la autoridad que Dios, Jesucristo, les había concedido. ¿Se lo habían ganado? De ninguna manera. Ninguno de ellos se había ganado ni había hecho ningún mérito para tener autoridad para hacer eso. ¿Te imaginas que en una reunión te inviten y te digan: ahora tienes la autoridad para hacerlo? Y puedes hacerlo. Y muchas veces lo primero que sucede con nosotros es que dudamos. Jesucristo hizo un trabajo durante mucho tiempo con sus apóstoles, pero a mí me llama mucho la atención lo que Tomás pasaba, ¿no? Después de esta situación, sabemos la historia de Lázaro. Lázaro está muy enfermo. Las hermanas de Lázaro le avisan a Jesucristo que está muy enfermo y le dicen que vaya ahorita que está enfermo para que lo sane. Y Jesucristo les dice: sí, ahí voy, pero no fue. Un poquito atrás en contexto te quiero platicar que Jesucristo estaba siendo perseguido, pues lo querían matar los fariseos, porque había dicho él en una reunión que el que había visto a él, había visto al Padre, había visto a Dios. Entonces los fariseos estaban súper enojados con él y lo querían apedrear. Esa vez lo querían apedrear y salió, cruzó el Jordán, estuvo ahí y tenía que irse cerca de Jerusalén, donde estaba Lázaro, que está en Betania y estaba a 3 kilómetros más o menos de distancia de Jerusalén. Y Lázaro era una persona muy conocida, entonces mucha gente de Jerusalén sabía que estaba él en una situación grave. Después muere y le dicen a Jesucristo: pues tienes que ir. Entonces Jesús, en el versículo, ahí sí quisiera que abrieran su Biblia, en Juan 11:14, Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto. Antes les había dicho: es que Lázaro está dormido. Y entonces decía: ¿cómo dormido? O sea, si está dormido, entonces ¿para qué vamos? Pero Jesucristo quería decir que estaba muerto. Entonces le decía: ok, claramente Lázaro está muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Mucha gente decía: qué bárbaro, qué Tomás tan valiente. Fíjate que decide seguir para aventarse y para morir. Lo que Jesucristo estaba haciendo en ese momento
era retar la fe de sus discípulos para que vieran lo que él haría con Lázaro, resucitarlo de los muertos. Pero Tomás no entendía eso. Tomás creía que iban a ir, lo iban a agarrar a Jesucristo, los iban a agarrar a todos ellos y los iban a matar. Entonces Lázaro, más que de valentía, de resignación, dice: pues vamos, amigos, ¿no? Vamos a que nos maten a todos. Lázaro tenía serios problemas para entender lo que Jesucristo estaba y hacía en su vida, ¿no? Había falta de fe, yo creo que mucha falta de fe y muchas dudas, pero sin lugar a dudas también estaba él dispuesto al sacrificio. Era un hombre que seguía a Jesucristo, pero tenía muchas dudas, no sabía, yo creo, por qué estaba ahí. Sucede esto, pasan muchas cosas, Jesucristo es crucificado, muere, resucita. Y te acuerdas que yo te hablaba de las dos formas de creer, ¿no? Una en la que crees automáticamente, inmediatamente te dedicas a creer, no dudas, no estás dudando a ver qué va a pasar. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 20, versículo 19. Y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día era? ¿Qué día era el día en que llegó Jesucristo con los apóstoles? Era domingo. Era el primer día de la semana. Él llega con ellos en la noche de ese mismo día en que había resucitado. Llega con ellos, se aparece. Y ojo, es importante que sepamos que ese era un día domingo. El primero de la semana, dice: y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo. Cuando yo tengo miedo, yo cierro la puerta, porque es como me siento seguro, porque es como no permito que las demás cosas ni las demás personas me lastimen, ¿verdad? Entonces cierro porque tengo miedo. Y en ese miedo, tenían miedo ellos de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, ¿verdad? Aquí no veo que nadie haya preguntado nada. Todos estaban regocijados. ¿Qué quiere decir regocijados? Pues bien contentos, bien felices. ¿Por qué? Porque Jesucristo había cumplido su palabra. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y los apóstoles, los discípulos, lo único que hicieron fue ver las llagas que él tenía, la herida en el costado, para corroborar, pero ellos nunca lo pidieron. Él solo se los mostró como un testimonio de lo que había sucedido. Y para que no quedara duda de que Jesucristo estaba con ellos en ese momento. Cuando los apóstoles tienen miedo y cierran la puerta y ven a Jesucristo, yo me imagino que inmediatamente ellos se relajan, ellos se empiezan a sentir bien, se empiezan a sentir confiados y empiezan otra vez a seguir a Jesucristo. En mismo San Juan, en el capítulo 20, en el 19, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, y ahorita vamos a llegar al tema de lo que es Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, estaban los apóstoles reunidos ese domingo, pero Tomás no estaba, se fue al Oxxo. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y fíjate que cuando yo escucho a Tomás decir que él no va a creer hasta que no vea a Jesucristo, después de que sus compañeros de 3 años y medio le habían dicho lo que había sucedido, se me hace difícil, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué posición tomarías si alguien te dice Jesucristo resucitó? Ya lo vimos, nos mostró sus llagas, nos mostró cómo estaba. ¿Tú cómo reaccionarías? ¿Dirías lo mismo que Tomás? ¿Quién sabe? Posiblemente sí. El tiempo de Tomás junto a Jesús fue un tiempo de experiencia nunca antes vista. Yo creo que ser de los 12 apóstoles
que siguieron a Jesucristo durante 3 años y medio, es una experiencia que nadie en la historia de la humanidad ha podido tener. Tienes a un hombre que está revestido por completo con el poder del Espíritu Santo, que te guía, que te enseña y que es Dios mismo. Nadie, ninguno en la historia. Jesucristo no regresó mucho tiempo después para corroborar eso, sino que los tomó durante 3 años y medio. No los tomó una semana ni 2 días, sino 3 años y medio. Y Él les habló y les enseñó del reino de los cielos. 3 años y medio en los que aprendió y conoció de primera mano el mensaje de Jesús para la humanidad, del cual no solo sería un testigo presencial, sino proclamador también Él de las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿qué es dídimo? Pues dídimo quiere decir gemelo o mellizo. Y Tomás quiere decir gemelo o mellizo. Dídimo es en griego y Tomás es en arameo. Entonces, tú y yo sabemos que la palabra siempre tiene una razón, siempre te habla por algo, siempre te dice algo. Jesucristo, y otra cosa, investigando, pues nadie sabe de quién es gemelo, Tomás. O sea, nunca supieron quién fue el gemelo de Tomás, pero le decían el gemelo. ¿No será que es gemelo porque muchas veces se parece a mí? ¿No será que a veces yo hago lo mismo que hace Tomás? A veces no creo. A veces necesito que alguien me compruebe con hechos. A veces necesito que alguien venga y me diga, mira, aquí está el milagro, para que entonces yo diga, entonces sí creo. Y sabes que creer que somos como Él, no creo que sea una casualidad en la palabra, no creo que sea un texto olvidado y separado y que diga que tú y yo somos o podemos ser como Él, un gemelo de Tomás. Ahora viene el segundo tipo de creyente, ¿no? Que es el que les decía. San Juan 20:26. 8 días después de la primera reunión, ¿cuántos días fueron? 8 días, ¿verdad? Por favor, pon atención al número 8. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora Tomás sí estaba con ellos. Y llegó Jesús. ¿Y qué crees? Otra vez estaban las puertas cerradas. Es decir, los apóstoles volvían a tener temor. Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El número 8 representa en la Biblia como el primer día del nuevo periodo del inicio del nuevo pacto. El número 7 es el número de la perfección. 6 días de labor, un día de reposo, la obra perfecta de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios se perfecciona a sí mismo y se perfecciona a través del 8º día. El 8º día es cuando Jesucristo resucita y hace un nuevo pacto. Ahora, ¿cuántas veces vemos el número 8 que signifique algo en la Biblia? Bien, lo vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:5. Dice, Noé fue el 8º en bajar del arca. Y Noé traía una comisión. ¿Te acuerdas qué comisión era esa? Fructificar y multiplicarse. El 8º pasajero. También la circuncisión de los niños en el pueblo hebreo es al 8º día. Y la circuncisión, como tú y yo también sabemos, es tomado por Jesucristo en la circuncisión espiritual. Dice Colosenses 2:11, ¿no? Que la circuncisión de los niños es el día 8 después de los nacidos, representa el Nuevo Testamento y un nuevo pacto. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Es decir, el 8 tiene mucho significado, por eso Jesucristo aparece el 8º día
a decirle a Tomás: yo soy el nuevo pacto. Yo soy la nueva razón por la cual tú puedes creer, la nueva razón por la cual tú eres salvo. Y ese significado del número 8 en la Biblia también tiene 9 significados, que son muy largos todos ellos. No los voy a decir, no los voy a platicar uno por uno porque no tendríamos el tiempo. Pero el número 8 en la Biblia es el nuevo nacimiento. Es una vida al servicio de Dios. Es la construcción de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es la ofrenda perfecta. Es la liberación de toda la opresión. Es el tiempo de Dios. Es la búsqueda sincera de la verdad. Y por último, la salvación de otros y la capacitación. Y cada una de ellas tiene una explicación y un fundamento bíblico. Ahora bien, segunda de Pedro 1 del 5 al 8, por favor. Pedro, uno de los apóstoles que lo vio, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 8 elementos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el 8 no es una casualidad. El haberse presentado a Jesucristo el día octavo tenía como propósito revelar el nuevo pacto en su sangre. Ahora, tú y yo nos reunimos los domingos por esa misma razón. La primera iglesia que se hizo fue la de los apóstoles en esa casa, ¿no? ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Cuando hablamos de las puertas cerradas, ¿recuerdas que Jesús es la puerta? Cuando hablamos de que Él es el pastor, Él es la puerta, porque Él está guardando la puerta para que ninguna de sus ovejas salga. Pero también dice en Apocalipsis 3:20 que Él es la puerta. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios nos habla de la oportunidad de presentarse a nuestras vidas, lo mismo que hizo con Tomás. Y mira, yo no tengo nada personal con Tomás. Tomás me cae muy bien, pero ¿sabes qué? Creo que Tomás tenía fallos intensos de fe. No sé qué lo movía. No sé qué es lo que lo hacía seguir a Jesucristo. No sé por qué estaba con Él. Yo te pido que abras las puertas de tu corazón y no de tu análisis crítico. La confrontación con Tomás, me gusta mucho el pasaje porque cuando Jesucristo llega con Tomás, no le recrimina nada. Porque si yo hubiera sido, le hubiera dicho: oye, 3 años perdidos, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y tú no lo creíste. O sea, te dice que va a resucitar y no lo ves resucitado y todavía quieres constancia de lo que Él te dijo. ¿No viste cómo resucitó muertos? ¿No viste cómo sanó leprosos? ¿No viste todas las obras y prodigios maravillosos que hizo con tanta gente? ¿Y tú dudas? ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos exactamente iguales. Y eso es lo que más debe de preocuparnos. Debemos de separar ese pensamiento crítico y científico de las cosas y dejar de esperar una respuesta lógica, porque Dios no trabaja así. Dios tiene que romper nuestros esquemas de pensamiento. Dios tiene que romper todo aquello que tú piensas como tradicional, porque ese es el desafío de nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo nos podamos levantar y decir: ¿sabes qué? No lo veo. No sé cómo será, pero si Jesucristo dice que se hace, se hace. ¿Por qué vivimos tanto tiempo preocupados por las cosas en vez de estar ocupados en saber cuáles son las promesas? ¿Cuántas promesas de la palabra te sabes? Digo, no recriminación ni muchísimo menos, pero ¿sabes? Si con que te sepas una promesa y la tomas para tu vida. Si tú dices que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, yo lo creo. Si Él dice que con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, lo creo. Si Él me dice que donde valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, también lo debo de creer. Porque es la manera en la que yo debo de moverme, creyendo
sin que sea comprobado, ¿no? Jesús nos habla siempre de manera directa y franca. A Tomás le dice que ponga su dedo en las llagas de sus manos y también que meta su mano en el costado para que verificara el sacrificio que por la humanidad se había hecho. Y claro estaba que también había hecho por él, ¿no? Solo ahí, solo después de hacer su comprobación científica, es que Tomás reconoce a Dios, a Jesús como Dios. Ese es el momento del encuentro personal que tiene Tomás con Jesús, en el cual con su testimonio Jesús acalla toda duda, toda incógnita sobre la realidad de su sacrificio, muerte y resurrección. Solo en este momento Tomás reconoce que Jesús es Dios. Ahora bien, Jesús nos hace una observación con promesa y ya voy a terminar. Dice bienaventurado. Y la palabra bienaventurado en hebreo quiere decir digno de felicidad. Bienaventurado tiene otros sentidos, pero este que vi me gustó mucho, porque dice que tú y yo somos dignos de felicidad, no de tristeza, no de temor, no de angustia, no de ansiedad, no de depresión. Somos dignos. Y esa dignidad nos la dio Jesucristo en la cruz para que tú y yo podamos recogerla sin necesidad de hacer nada. Dignos de felicidad, el que cree sin ver. ¿Quién quiere ser digno de felicidad? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere abrir su corazón a las promesas de Dios en su palabra? Y más importante aún, ¿quién quiere vivir bajo la dirección y consuelo del Espíritu Santo? ¿Tú quieres? Hay que romper los esquemas que este mundo nos ha dado y que nos da todos los días y que nos desafía todos los días con cosas nuevas, porque cada día son cosas nuevas que tenemos que vivir y desafiar. Pero ¿sabes qué? Si tú vas a la raíz, si tú vas a la esencia, si tú vas a Jesucristo, a sus promesas, a lo que el Espíritu Santo te da en fruto, entonces tu caminar es mucho más sencillo. Claro, habrá cosas que se nos harán complicadas, habrá cosas que se nos harán difíciles, pero ¿sabes qué? Jesucristo prevalece. Él nos levanta, Él nos da la dirección, el Espíritu Santo nos da el camino, Él cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Entonces, si tú crees que Él no las cumple o que se las cumple a otros, pero a ti no, espérame, no seamos como Tomás, no seamos ese gemelo, no seamos ese dídimo. Levantémonos y seamos de los otros, de los que creemos cuando nos dice que Él nos va a sustentar, que Él nos va a proveer, que busquemos primeramente las cosas del reino de los cielos y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Por qué tú y yo andamos preocupados por qué vamos a comer? Si sería lo último que deberíamos de preocuparnos. Cuidado con lo que el diablo hace. Cuidado con las mentiras que ha querido poner en tu corazón y en el corazón de todos nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entonces realmente romper con esos esquemas, tomar la palabra y hacerla para nosotros. Dejemos de ser contempladores de la obra milagrosa de Dios en la vida de otros y seamos los protagonistas de su gloria y emisario de sus buenas nuevas. Eso es a lo que nos llama Dios, eso es lo que quiere de ti y de mí. Y bueno, por último, Tomás, después de esto, se fue a la India. Murió en la India como mártir, proclamando el evangelio. Es decir, el que no creía, creyó hasta la muerte. Dios, por medio de Jesús, nos volvió a dar otra oportunidad. A Tomás lo hubiera desechado, le hubiera dicho: incrédulo, vete de aquí. No te bastó todo lo que hice para que tú vengas y dudes. Y esa duda ofende, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido tú y yo con nuestras dudas? Y esto lo hablo por mí, no lo hablo por nadie más. Entonces, no sé si quisieran ponerse de pie, por favor, me gustaría que oráramos. Quisiera que en esta ocasión oráramos para que tú y yo podamos ser libres de toda aquella cosa que nos limita a estar con nuestro Señor Jesús. Oramos. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que a pesar de nuestra incredulidad, Señor, tú te mantienes fiel en tu amor por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor,
si dudamos. Perdónanos, Señor, si tambaleamos ante lo que vemos, Padre, cuando lo que debemos hacer es creer en ti, en tu palabra, en tus promesas, en lo que tú hiciste por nosotros, Señor, en lo que has hecho por la humanidad, por tus hijos, Señor. Padre, fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra fe, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos dé la dirección correcta y adecuada para creer más en tu palabra. Y no solamente creerla, Señor, sino llevarla a obra en mi vida, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que aquí se reunieron, Señor, por cada uno de los que vinieron. Si a uno le llevó la palabra, Señor. Gracias y gloria a Dios por eso, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Fortalécenos y levántanos, Señor, para que seamos conforme a la imagen de ese varón perfecto que eres tú, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Centro Cristiano Amigos.